Un 38% de los deudores del crédito con aval del Estado, el CAE, tiene un ingreso menor a 250.000 pesos mensuales, mientras que solo un 8% tiene un ingreso mayor a 1.500.000 pesos. Vamos a profundizar en este tema, en este estudio, lo que ha sido también las críticas, las dudas al respecto. Para eso nos acompaña Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar. Daniel, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días. A ver, vamos a ir también con los datos y ya ha generado bastante discusión este informe de caracterización que entregó ayer el Ministerio de Educación, que es bien relevante porque finalmente, recordemos, el gobierno de Gabriel Boric se ha comprometido con condonar las deudas estudiantiles, en este caso la del CAE, también el Fondo Solidario y otros, y Crédito Corfo. A grandes rasgos, para ir a entrar en el detalle, ¿qué te pareció este informe que se entregó el día de ayer? A ver, lamentablemente, a pesar de que es positivo el esfuerzo de poner datos sobre la mesa y antecedentes para poder abordar bien cuál es la situación de los deudores del CAE, en el caso del estudio que se publicó ayer, se tomó una decisión metodológica que tiene que ver con cómo se hace un supuesto respecto a los ingresos de la cartera del CAE, que termina deformando de tal manera las conclusiones del estudio que hacen dudar sobre si es que esa decisión es correcta y si no estará quizás distorsionando de alguna manera las conclusiones. Para ser súper directo, el problema es que se supuso que las personas que declaraban ingreso cero en la base de datos de impuestos internos viven con 0 pesos o tienen efectivamente 0 ingresos. Y eso no es así. Existe primero la informalidad. Claro. Existe también, yo creo que es la parte fundamental, los llamados ninis, personas que son jóvenes, 23, 24 años, que no estudian ni trabajan, pero no son vulnerables ni viven, como el informe refleja o intenta reflejar, con 48.000 pesos mensuales. Entonces, esto tomando el cero ingreso al 250.000. Claro. Tomando ese promedio. Ellos, lo que nosotros suponemos, ahora se publicó el estudio, pero la subsecretaria de alguna manera lo dejó entender en su conferencia, es que las personas que declaraban 0 ingreso se consideraron igual como una persona que vive con 0 ingresos, para efectos de cómo se hace el resumen y cómo se hace la estadística que finalmente se intenta instalar. Ojo, que son de varias fuentes, de hecho, donde se tomó y se aplicó esta metodología. Una de ellas, que es bien relevante para este tipo de caracterización y tener los datos en la mesa, los del Servicio de Impuestos Internos, que es la Operación Renta 2020, que igualmente, claro, hay que considerar que quienes hacen declaración de impuestos, es decir, que pagan impuestos de primera categoría, no es el 100% de la población en Chile. No. O sea, no hacen la declaración, por ende no está esa información en esta fuente, porque hay otra fuente, no es la única. Y de hecho, lo que hicieron varios centros de estudio, no solo nosotros, fue contrastar con datos bastante confirmados como la CACEN, y es ahí donde la distribución del ingreso... Igual ahí tenemos un problema porque es del 2017, porque es la última CACEN, digamos. Pero de todas maneras, uno dice en 5 años los ingresos reales no han subido, pero los ingresos han subido. Debía tener una situación un poco mejor, y la situación... A ver, cuando uno se da cuenta que en el gráfico que el Ministerio ha publicado implica que el 40% de la cartera del CAE vive en condiciones de extrema pobreza, uno se da cuenta que hubo una opción metodológica errónea que lleva a distorsionar las conclusiones. Si uno pudiera limpiar eso, que yo creo que va a ser posible cuando se publiquen las bases de datos y sea transparente, uno va a poder ver exactamente la situación. Y aquí es donde yo creo que es el fondo. Pongamos datos sobre la mesa, pero también vamos ordenando las propuestas respecto a cómo resolvemos este problema. Desde el 2018 se han presentado proyectos de ley con el objetivo de solucionar el problema, en particular de las personas más endeudadas o las personas que, en particular los desertores del CAE, que tienen un problema hoy día, que tienen una deuda que no pueden solventar por sus medios propios, y alguna parte de eso tiene que ver con un diseño de política original que fue deficitario y que hay que abordarlo. Pero para abordarlo bien tenemos que no tratar de llevar agua a nuestro molino particular de lo que la solución que a nosotros nos parece mejor, que en este caso es la condonación universal. Sí, tú dices que, y uno podría inferir a juicio tuyo, que este tipo de información y datos y cómo se expresan y cómo se presentan también apuntan a una intención de justificar una condonación universal del CAE. Lamentablemente eso es lo que parece, porque al decir el Ministerio o al exagerar de una manera tan inverosímil finalmente la vulnerabilidad de los beneficiarios del CAE, lo que hace transmitir a la opinión pública es que la condonación es la opción. Ahora, te hago la pregunta, ¿por qué no a la condonación universal? Porque dentro de la cartera del CAE hay mucha diversidad. Existen personas que pagan cuotas de 150.000 pesos, que no son titulados, que tienen deudas sobre los 20 millones de pesos y que evidentemente son, como se podría decir, incobrables, personas que no van a poder restituir. Sí, claro. Y que quizás están en una situación de vulnerabilidad particular en la cual el CAE implica una carga que los afecta en su vida diaria.
Pero también existen médicos, ingenieros, abogados de las mejores universidades de Chile que tienen situaciones de deuda parecida, 20, 30 millones de pesos, y pagan cuotas ajustadas de 30.000 pesos mensuales. Entonces, es tanta la heterogeneidad, la diversidad de la situación en la que están las personas que usaron el CAE, que una solución única para todos no es conveniente y va a terminar haciendo justamente lo contrario que lo que ha planteado el ministro Marcel, que es que no sean vía sus impuestos y vía sus beneficios sociales los trabajadores de la construcción, los trabajadores del campo, los que paguen las carreras profesionales de los doctores. Claro, aquí hay un tema relevante porque también hay muchos recursos en la palestra, digamos, para poder llegar a esta situación. Se habla de entre 10.000, 12.000, 14.000 millones solamente para lo que es el CAE. Ahí podemos ir aumentando también con respecto a lo que es Corfo o también el Fondo Solidario, digamos, el crédito solidario. Y en ese punto, de hecho, hay varios pasos. Primero, lo reiteraba ayer el ministro de Educación, luego de la discusión de la reforma tributaria, ya mirando al 2023, se estaría presentando proyecto o proyectos, pero evidentemente va a depender también de este tipo de insumos, digamos, de poder ir conociendo la realidad de los deudores y las deudoras del CAE. En ese punto, por ese lado, es bastante positivo que se entregue esa información. Ahora, hay que considerar, a juicio tuyo, que es incompleta, que es inexacta, que puede ser sesgada. Yo creo que la manera más correcta de decirlo es que se tomó una decisión metodológica que no aporta a aclarar el punto real, que es cuál es la vulnerabilidad, cuál es la mejor aproximación a la vulnerabilidad de los deudores del CAE, y se intenta de esta manera, a mi modo de ver, el resultado es que exagera la vulnerabilidad de una manera que no es creíble. Ese es el problema. En una metodología uno puede tomar opciones, transparentarlas y decir, bueno, esto puede ser un problema de mi estudio, pero cuando esa decisión lleva a resultados que no son creíbles, como que el 40% de la cartera del CAE vive en un nivel de pobreza extrema, es donde finalmente el dato no te está haciendo un buen servicio, no te está ayudando a lo que tú quieres. Y no, obviamente hay que abordar este problema, pero yo creo que lo que es fundamental es que el ministerio pueda poner quizá un poco de paño frío a que su solución es la única solución y se enfoque de verdad en entender cuál es la manera más eficiente de hacer esto. Que yo creo que no es, como ha dicho el presidente de la República, que es partir por los que estén más al día, sino partir por los que están en una situación de mayor vulnerabilidad para quienes hoy día el CAE es una carga inmanejable. Claro, hay varias fórmulas y también considerando un hecho de la causa, esta situación del CAE, del crédito con aval del Estado, que hay un consenso de que hay un sistema que finalmente terminó permitiendo la educación, pero arrastrando una gran mochila o varias mochilas. O sea, finalmente se hace bastante invivible poder tener que pagar con estas tasas que terminaron con estas deudas de 150.000, 250.000 cuotas al mes, digamos, que es súper complejo. Y en ese sentido, hay un punto. Ya se ha ido abordando de otra manera lo que es el cambiar el sistema. De hecho, ya entiendo que la mitad del CAE ya ha sido adquirida por el Estado, sí, desde la banca del Estado, porque aquí lo que se quiere sacar es a la banca, justamente por el tema de no los sobreprecios, pero sí las altas tasas que finalmente cobra por este préstamo. Bueno, la mitad ya es parte del Estado, ha sido comprada, falta la otra mitad, que no es menor. En ese sentido, ¿ha habido un avance a tu juicio o más bien estamos en un punto más bien muerto? O sea, hoy día estamos peor, lamentablemente. ¿Por qué? Porque los anuncios del presidente de la República de la condonación universal aumentaron la morosidad en casi 10 puntos. Es decir, las personas ante la elección presidencial y que se iba a condonar universalmente la deuda, personas que estaban al día y en general de buenos ingresos dejaron de pagar ante la expectativa que te van a condonar. Y las señales que ha dado el gobierno, como han sido bastante vía tropiezos y no muy consistentes, el único que ha sido consistente es el ministro de Hacienda, ha llevado a que la situación de la cartera haya empeorado. La morosidad aumenta y por lo tanto aumentan los intereses y el costo total de condonar el CAE, si se quisiera hacer esa política, que me parece incorrecta, aumentó. Yo creo que el momento ahora son certeza. Y para esa certeza no hay que exagerar la mochila. Hay que ver quiénes llevan la mochila y quiénes tuvieron, en el fondo, el beneficio, que es haber estudiado y tener titulado, y están en condiciones de restituir parte de los recursos que se le prestaron y quiénes no. Y nadie niega que existe ese grupo y que ese grupo también se debe a errores en el diseño y por eso el Estado es responsable. Ahora, habían conclusiones ayer que entregaba el ministro de Educación. Por ejemplo, la gran conclusión o una de las grandes conclusiones de este estudio, de este informe, es que los deudores del CAE no son millonarios. Sí, O sea, como muchos han dicho, que de alguna manera justificaría el hecho de no poder llegar eventualmente a una condonación universal. Sí, yo creo que el ministro se excedió gravemente en esa declaración. Yo creo que yo no conozco ningún estudio que diga que los deudores del CAE son millonarios. Y nadie está instalando eso. Eso es ahora la misma exageración, pero en el otro sentido.
Existen personas de altos ingresos con el CAE. Existen personas que están en el quintil 5 que entran al CAE. De hecho, el objetivo era justamente eso. Pero un millonario me parece que es despectivo, es una simplificación brutal de un hecho muy complejo. Nadie tiene la solución en esto, pero quienes están llamados a dar la solución y no a simplificar el problema son ellos. Y es importante que, bueno, si es que el ministro va a seguir en esa lógica, ¿qué es lo que él dice millonario? Y bueno, por lo menos entonces, si él dice que es millonario o que no los hay, que ellos no se les condone el CAE, ¿no? Ahora, otro punto que señala es que no se cumple, y lo que demuestra este informe, este primer informe, porque van a haber otros informes también que va a generar el Ministerio de Educación con estas fuentes que estamos comentando, es que la promesa de la movilidad social, que justamente en parte se daba con esta vía de financiamiento que era el CAE para estudiar, no se cumple. Que yo entiendo también la frase de esa movilidad social no se cumplió por la educación superior como un tema del sistema educacional en Chile, no solamente de cómo se financió, sino finalmente qué es lo que pasó en el camino y cómo terminó también en las expectativas de renta por un lado, de ingresos. Sí, es que eso, Nicolás, a mi modo de ver es el punto central y lo que hace el Ministerio hoy es tirar la pelota al córner. Si la calidad del sistema del sistema de educación superior no es suficiente y por lo tanto no genera los ingresos que debiera generar en las personas, eso no tiene que ver con la herramienta de financiamiento. Porque si asumiéramos eso, el mayor error que haríamos como país es la gratuidad, porque estamos financiando gratuitamente estudios que no son rentables. Eso no es tan así. De nuevo, hay una enorme heterogeneidad. Hay casos, y lo probó el economista Sergio Ursúa en el 2012, hay casos en que hay carreras que no son rentables, aquí en Chile y en todo el mundo. Sí, claro. O sea, yo estudié geografía, la carrera de geografía no necesariamente tiene la misma rentabilidad que la carrera de derecho o la carrera de medicina. Pero eso no implica que tu sistema sea deficitario o implica que el financiamiento tiene que ser gratuidad o crédito. Agrega otra complejidad al asunto. Pero cuando el ministro dice el sistema no ha cumplido con la movilidad social, tiene que tener bastante cuidado porque él está comparando sus expectativas o alguna expectativa que no la ha declarado. ¿Cuál es la expectativa real que él tiene de movilidad social? ¿Qué número es exacto? No lo sabemos. Lo compara con su propio criterio, pero lo que él debería hacer es compararlo con las personas que no terminan enseñanza media o que tienen solo enseñanza media completa. Si tú haces esa comparación, lo ha hecho la OCDE, lo hace todos los años la OCDE, muestras que el premio salarial es sobre el 160% en términos de renta. O sea, todavía sigue siendo en Chile muy, muy, muy económicamente conveniente estudiar, en promedio, claro, evidentemente. Entonces creo que el ministro deriva la conclusión de una manera incorrecta. Decir que alguien está diciendo que los doctores del CAE son millonarios nunca lo he visto, yo por lo menos, no sé, podría aclararlo. Pero de nuevo, ¿por qué nos vamos por las ramas? Esta es la principal promesa educacional de esta administración. Y por lo tanto, empezar a poner puntos sobre las IES de verdad. Y bueno, ¿y cuál es la solución? ¿Y cómo se va a reemplazar? 320.000 estudiantes están usando hoy día el CAE. ¿Qué les vas a dar? Sí, que eso también es ese otro tema que también se estaría estableciendo ya para el 2023. Daniel Rodríguez, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Que te vaya muy bien. Buen día. Vamos a otro tema, enfrentar el aumento